has viajado en transporte público y sobre todo si eres del bello y 3 veces heroico Estado de México, seguramente has viajado en una de estas. Unas les llaman pecero, combi, camioneta, microbús, etc. Y seguramente estás de acuerdo en que este ni siquiera debería existir, así como Emilia Pérez. Y tú probablemente me digas, oye, pero ¿por qué dices eso? Si yo amo ir apretado en una banca con 5 personas más mientras escucho contra mi voluntad la sección de las 20 cumbias más escuchadas de 2024 por el chofer, mientras conduce a alta velocidad como si se quisiera matar, con las condiciones laborales de los choferes y por las letras de esos cumbiones, yo aseguraría que sí. Y yo te diré mis puntos. Verán, los choferes deben cumplir una cuota de pasajes. Esto para poder financiar gastos como la gasolina, mantenimiento y por supuesto el salario del chofer. Y la comisión del patrón, que normalmente es más. Entonces, con poco dinero para pagar a los choferes, la solución de los patrones, lejos de hacer una repartición más equitativa, es pues agarre más pasajes, valedor. Y sí, esto lleva a que los choferes tengan que subir a más personas en un solo vehículo. Que repito, no fue diseñado para soportar una gran cantidad de personas. Como resultado, tienes a 20 personas hacinadas en una combi, sentados en bancas para 4 personas que juran que son para 5, y otras 3 en cabina, generalmente apretado, con tu trasero besando la orilla del asiento, dejando caer todo tu peso sobre los pies, lo cual es la sensación más incómoda que puedes vivir en la combi, en mi opinión. Bueno, más bien, la segunda peor posición para estar en una combi, porque la primera definitivamente es ir parado en una combi. Créanme que no hay sensación más terrible que ir parado sobre un vehículo en movimiento que normalmente está dando vueltas o va por baches. Y créanme que es muy difícil mantener el equilibrio, sobre todo si traes mochilas, si vas agarrado con una sola mano sobre el pasamanos. Y es muy probable que te caigas, ya sea tú o lo que traes encima. Créanme, ya me pasó y no es lo ideal. En los últimos años, el precio del transporte público ha ido aumentando. Hablando del Edomex, el precio ha pasado de 50 centavos a finales de los 80 a 12 pesos en 2025, pero sin ninguna mejora en su calidad. En los últimos aumentos del precio del transporte público, las concesionarias justificaron esto con la promesa de mejorar las unidades con medidas de seguridad, reducir los tiempos de espera en bases, capacitación de los choferes y comprar más unidades para evitar el sobrecupo y reducir los tiempos de espera, y así. Cosa que, adivinarán, jamás pasó. No quiere decir que con este ajuste ya vamos a, como varita mágica, ya se va a solucionar toda la problemática en el transporte, ¿no? Actualmente son pocas las combis que cuentan con medidas básicas de seguridad. Algunas ni siquiera pasamanos para agarrarte mientras vas parado o buscas un asiento. Los conductores, o gran parte de ellos, siguen manejando igual de mal que siempre, saltándose altos, haciendo carreritas con otros y hacinando pasajeros, obviamente, es su especialidad. Algo peor que ser pasajero de un pecero o combi es ser chofer de transporte público en general. Los choferes son presionados constantemente para comisionar más pasajes, cuya gran parte de la tajada se la llevan los dueños, dejando la menor parte para mantenimiento y para salarios. Además de que algunas concesionarias ni siquiera cubren prestaciones de ley como seguro médico, cotizaciones al Infonavit, aguinaldo, vacaciones o días de descanso, en jornadas laborales que son de sol a sol, desde 4 de la mañana hasta 11 de la noche probablemente o 1 de la mañana. Las tareas de mantenimiento y limpieza igualmente recaen sobre los conductores, además de que la situación de la inseguridad deja aún peor parados a los choferes, dado que esta es la primera línea de fuego ante los asaltos, además del pasaje obviamente. De acuerdo con la IMCO, las combis y microbuses son los medios de transporte donde más ocurren robos. Son un imán de asaltantes. Como prueba tenemos los cientos de videos de asaltos en transporte que ocurren a diario. Y te apuesto que la mayoría son en combis. Es más, si buscas en YouTube Estado de México asalto, casi todos los videos que saldrán serán, adivina dónde, en combis. A esto le agregamos que la seguridad como vehículo, que no fue diseñado para hacer transporte público, es malísima. Si lo combinamos con el sobrecupo, tendrás a 6 personas paradas en una combi, sin pasamanos de dónde agarrarse, sujetándose como pueden, y si se te ocurre el terrible atrevimiento de querer bajarte cuando el chofer está echando carreritas por pasajes con otro,
lo más probable es que ni siquiera se pare en seco para que desciendas, sino tendrás que dar un salto de fe con la esperanza de no caer sobre la banqueta. Verás, las combis o urbans como transporte público llevan mucho tiempo con nosotros y tienen una razón de ser. Hablando del caso de México, dado que es el único caso que conozco en su origen a detalle, todo empezó en el siglo XX en la región central de México, donde la Ciudad de México estaba creciendo a pasos agigantados, tanto dentro como fuera de su perímetro oficial. Todo esto requeriría más demanda de servicios, incluido el transporte público, sobre todo los lugares más alejados de la ciudad en ese tiempo, como lo eran Naucalpan, Nezahualcóyotl o Ecatepec. Para esto, el gobierno, en colaboración con concesionarios, crearon las primeras rutas de camiones o peceros, de ahí su nombre, porque el precio de la tarifa era de $1. Con el tiempo se fueron agregando más rutas. En la entrada de los 80s llegaron las primeras combis Volkswagen, sí, para ser usadas como transporte público. De ahí viene el nombre y el por qué a fecha actual se le sigue diciendo combi a las camionetas de transporte público. Ahí tienes otro easter egg. Pero no todo era miel sobre hojuelas, dado que todo este vínculo del gobierno, concesionarios y sindicatos estaba hundido en un mar de corrupción y nepotismo, a lo que coloquialmente se le llama pulpo camionero, entre comillas, lo que causó que el servicio con el tiempo fuera lento, pésimo, inseguro y más caro. Pero aquí es donde la Ciudad de México y el Estado de México, o Establo de México, como le quieras decir, se separan. Puesto que mientras en el DF, en ese entonces, el gobierno desmanteló estas rutas para reemplazarlas con un sistema público de mejor calidad que se llamó Ruta 100. Y con el tiempo fue metiendo mayor regulación al transporte concesionario, que hasta la fecha aún existen combis en la Ciudad de México, pero más baratas y de mejor calidad. Mientras el Estado de México se quedó estancado. Así como el resto de estados de la República, donde hasta la fecha actual de subida a este video siguen existiendo los pulpos camioneros, los cuales siguen usando camiones en mal estado y todos viejos, y a su vez también combis, ya que adquirir una combi es más barato y redituable para los transportistas y concesionarias que comprar autobuses que son más adecuados y cumplen los requisitos mínimos de comodidad y seguridad. En algunos casos, el uso de urbans en ciertas rutas de transporte se justifica debido a la baja demanda de pasajeros, por lo cual no se necesitan autobuses de más capacidad, o por lo menos eso se dice. Pero este argumento se cae cuando ves que algunas de estas rutas ya han sobrepasado su límite de cupo y que ahora la jugada de muchas concesionarias de transporte es colocar peceros en rutas donde realmente se necesitarían autobuses. Tristemente, ver un cambio en el transporte público es algo que tomará muchos años y es algo que depende de una colaboración y compromiso entre el gobierno, concesionarias de transporte, transportistas y nosotros los usuarios. Hablando desde la ignorancia parcial de todo este fenómeno, podremos empezar con, por lo menos de manera periódica, haciendo que cada ruta cumpla con estándares de higiene, seguridad y calidad de servicio, como lo puede ser el mantenimiento para evitar fallas durante los viajes, y la actualización de unidades por modelos más actuales, preferentemente dejar de usar este tipo de vehículos, siendo este el argumento de mi video, ya que, como hemos visto, las combis o peceros no fueron diseñados para hacer transporte público. Ya existen alternativas a las combis en precio y tamaño, como lo son los minibuses de Yutong, por ejemplo, que ya son más modernos y adecuados para el transporte público, comparado con una pecera tradicional, por ejemplo. Además, que el gobierno esté vigilando constantemente a las concesionarias para verificar que se cumpla con todo esto. De lo contrario, sancionarlas, castigarlas, retirar concesiones o incluso que el gobierno cree sistemas públicos sin intervención de terceros. El punto anterior solo aplicaría para las rutas de baja demanda. Para las rutas de alta demanda, como lo pueden ser en ciudades de alta densidad, se deben de dejar de usar combis para ahorrar gastos, con el propósito de impulsar autobuses de mayor capacidad en favor de la calidad del servicio. Porque a veces los que peor pagan por estas decisiones somos nosotros, los usuarios, seguido de los choferes. Implementar más filtros para que los choferes que operen las rutas sean más responsables y capacitados.
Denunciar y sancionar casos donde los choferes cometan faltas por conducir a alta velocidad, hacinar pasajeros u otras malas prácticas que la mayoría sabemos, como la música a alto volumen o bloquear las ventanas, que lejos de ser un capricho, estamos hablando de una afectación a la calidad del viaje. Para que todo lo anterior sea posible, es imprescindible que el gobierno en turno tenga como deber y prioridad ser más transparente en todos sus procesos, en este caso de la regulación del transporte. Así se evitará o por lo menos se reducirá el nepotismo y la corrupción a la hora de otorgar concesiones o evaluar la calidad del transporte, y a su vez genera más confianza en la ciudadanía, que al mismo tiempo el deber de la ciudadanía o nosotros es denunciar cualquier atropello, irregularidad o mal servicio del transporte, meter presión lo más que se pueda, si es necesario, para que las autoridades hagan su trabajo como debe de ser. Este tema fue más denso de lo que yo esperaba, pero creo que nos ayudó a ver un poco más el fondo de todo este problema, que vaya que pide atención de todos. Y sobre todo acciones. Ya la Ciudad de México, el Estado de México y otras regiones del país están haciendo esfuerzos por mejorar sus medios de transporte público. Más o menos. Aunque falta mucho por recorrer. Sobre todo con las combis o peceras, que son un medio que no ha sido tan regulado como se esperaría. Pero bueno, sin más por el momento me despido. Este fue el primer video del canal. El primero de muchos, espero. Esto fue Charla Sin Contexto.